Esta semana ha hecho algunos días de viento y aunque yo creo que ya empieza a notarse el calor, creo que el verano ya está aquí. Ainara se levanta a las 7:30 para irse al instituto, así que me da tiempo a prepararle un buen desayuno y aprovechar para desayunar juntas antes de empezar el día. Bienvenidos un día más a mi casa, bienvenidos a mi hogar. Y bueno, pues me preguntáis muchísimo qué hago por las tardes o a qué hora me voy a dormir. Así que esta semana me apetecía enseñaros cómo es uno de mis días completos y bueno, creo que no podía faltar uno de estos vídeos en el canal, así que lo hago con muchísimo cariño y espero de verdad que os guste. Le estoy preparando unos pancakes a Inara y bueno, pues no es algo que haga todos los días, pero es que ella realmente es de las que se puede ir al instituto sin desayunar perfectamente. Así que yo intento prepararle algo, bueno, aunque sea algo sencillo, unas tostadas, bueno, cualquier cosa con tal de que coma algo antes de irse. Y estos pancakes me encantan porque, bueno, pues además son bastante saludables, llevan avena y muy poquitos ingredientes, que os he dejado por aquí arriba todo lo que he utilizado por si os apetece hacerlos en casa porque la verdad es que están buenísimos. Es muy poquito tiempo el que tiene por la mañana, así que a mí me gusta aprovecharlo con ella todo lo que puedo. La acompaño hasta la puerta, la despido siempre con un beso y le deseo que tenga un buen día en el instituto y la verdad es que estos pequeños momentos son los que más valoro porque aunque sean cosas muy sencillas, al final son los que más se quedan contigo. Después me dedico un ratito a mí, me gusta empezar el día cuidándome un poco, aunque sea algo sencillo. Creo que ese pequeño momento para nosotras mismas hace que empecemos el día con más energía y mejor ánimo. Normalmente, bueno, pues me maquillo un poquito, nada, sin nada exagerado, simplemente para sentirme bien conmigo misma y empezar el día con mejor humor. Simplemente me pongo un serum, el contorno de ojos y mi crema hidratante. Después, bueno, me pongo un poquito de maquillaje, colorete, máscara de pestañas y nada, algo muy natural para verme un poco mejor, pero sin complicarme demasiado. No me gusta tardar mucho en esto, solo lo justo para sentirme arreglada y sentirme bien.
Me cuesta muchísimo elegir qué ponerme. Casi me paso 10 minutos pensando en el conjunto porque, bueno, pues tiene que ser algo cómodo, pero también es verdad que como sé que me vais a ver, me gusta verme un poquito arreglada. La verdad es que ya no me veo mucho con camisetas de tirantes, creo que he perdido un poco la costumbre, pero bueno, al final estoy en casa y me gusta ir cómoda, así que hoy como sé que va a hacer calor, intento elegir algo fresquito pero sencillo, aunque bueno, algo con lo que me sienta a gusto durante todo el día sin tener que estar pendiente de la ropa. Tengo el lavavajillas en marcha, así que lo primero que hago es fregar lo que ha quedado del desayuno. No me gusta nada, ya lo sabéis, dejarlo en el fregadero. Me encanta ver la cocina limpia y ordenada. La verdad es que es algo que para mí es importante porque, bueno, pues al ser un espacio abierto se ve muchísimo y cuando está todo recogido, bueno, pues a mí personalmente me da mucha más sensación de calma y de hogar. Y algo que siempre me decía mi madre es que si algo te lleva menos de 5 minutos, mejor hacerlo en el momento. No me gusta que la suciedad se vaya acumulando, por ejemplo en las sartenes, así que intento mantenerlas limpias y para ello utilizo la piedra blanca, esta se llama la Fantástica, funciona genial, la verdad yo la compro en Amazon y bueno, pues como siempre os digo, os dejo los enlaces en la cajita de la descripción por si a alguien os interesa y la verdad es que para ese tipo de cosas va súper bien. Ayuda muchísimo a que todo quede limpio, sin esfuerzo y bastante rápido. Eso sí, esto lo utilizo cuando las sartenes no están muy sucias, porque cuando de verdad están bastante más sucias, ya sabéis que utilizo un desatascador que os he enseñado en otros vídeos, que de verdad que funciona de maravilla. Voy a recoger el delantal que tengo tendido para ponérmelo. Sé que puede parecer una tontería, pero a mí la verdad es que me hace sentir mucho más cómoda. Me da la sensación de poder moverme con más libertad por la casa, sobre todo cuando estoy grabando y hay tanta gente viéndome. Mantener un orden en mis tareas hace que todo sea más sencillo. Además me ayuda a terminar mucho más rápido y a no agobiarme con las cosas del día a día. Así que yo todos los días suelo seguir más o menos el mismo orden a la hora de hacer mis rutinas. No es algo rígido, pero sí que me ayuda bastante a organizarme mejor y a sentir que todo lo tengo bajo control.
Estoy intentando beber más agua, de verdad que me lo estoy tomando en serio. Hoy me voy a poner un chorrito de limón porque creo que así me va a ayudar a que entre mejor. No es algo que haga todos los días porque al final pues el limón es ácido y puede estropear el esmalte de los dientes, pero de vez en cuando sí que me apetece y la verdad es que lo disfruto. Había puesto un poquito de antical aquí porque se me queda el agua acumulada y se forma un poquito de cal y la verdad es que queda perfecto. El fin de semana hice un postre buenísimo que llevaba crema pastelera y como me ha sobrado bastante se me ha ocurrido aprovecharla, así que estoy haciendo masa chus. La masa chus es la que se utiliza para los profiteroles, así que voy a intentar darle uso a la crema pastelera que me ha sobrado y a ver qué tal sale el resultado. Además, la crema pastelera la hice light porque no le puse azúcar, la hice con stevia. Y por otro lado, la masa chus tampoco lleva azúcar, solo lleva un pellizquito para toda la masa. Así que puede ser un postre que además de estar buenísimo, también es bastante saludable. También os dejaré por aquí arriba los ingredientes por si queréis hacerla en casa. Y nada, simplemente ahora va al horno, lo he precalentado a 200 grados y en el momento de meter la masa lo he bajado a 180. Lo he tenido más o menos unos 30 minutos, aunque ya sabéis que esto depende un poco de cada horno, así que hay que ir vigilando para que quede bien hecho por dentro y doradito por fuera. Y ya veis, Shakira ha aprendido a rascar la puerta cuando quiere su comida. Es su manera de decirme que tiene hambre y de verdad, estos perritos son increíbles lo listos que son, siempre encuentran la forma de hacerse entender y la verdad es que es imposible no quererlos aún más con cada cosa que hacen. Bueno, yo sé que me entenderéis, pero es que todos los días tengo ropa para lavar y ropa para doblar. La verdad es que es algo que me gusta hacer al momento e ir manteniéndolo al día porque es la mejor manera de que no se me acumule. Y es verdad que si dejamos que se haga una montaña de ropa, al final se nos hace muchísimo más pesado y nos da mucha más pereza ponernos con ello. Así que yo intento no dejarlo pasar y en cuanto tengo un momento lo voy haciendo poco a poco para que la casa esté siempre más o menos organizada y no se me junte todo al final.
Es la segunda vez que compro estas sábanas porque me han encantado. Son las Ulbit de IKEA y la verdad es que son súper fresquitas, no hacen bolitas y me encanta su textura. Eso sí, antes de ponerlas en la cama, lo primero que voy a hacer es darles un lavado rápido, solo un enjuague de unos 15 minutos, porque es verdad que el primer lavado ayuda a estabilizar las fibras y reduce el que suelten pelusas después. Si visteis mi vídeo anterior, ya sabéis que os enseñé una bandeja que estaba bastante amarillenta. Supongo que por el tipo de plástico, pues bueno, le puse agua oxigenada de la que se utiliza para decolorar o para el tinte y la he dejado actuar durante una semana y bueno, pues durante estos días la he renovado una vez más. Así que en total le he aplicado el agua oxigenada 2 veces. Y la verdad es que el resultado me ha sorprendido muchísimo porque ha quedado prácticamente blanca. De hecho, dejé un trocito sin tratar a propósito para que pudierais ver la diferencia y se nota muchísimo. Así que de verdad, si alguna vez os ha pasado algo parecido, os recomiendo probar este truco porque funciona genial. Voy a hacer en un momentito lo que dejé sin tratar y así lo dejo ya hecho. Si no, se me va quedando pendiente y al final lo voy dejando para otra semana, así que prefiero aprovechar ahora y dejarlo terminado. Y mirad qué pintaza más rica tiene esto. Lo voy a dejar que se enfríe un poco y mientras tanto voy a ponerme ya con la comida. Hoy voy a hacer un guiso de pescado que ya he hecho alguna que otra vez en el canal. La verdad es que a veces es complicado pensar qué hacer cada día para comer, pues imaginaos yo, que siempre intento enseñaros cosas nuevas, pero sé que muchas veces también me pedís recetas más tradicionales o de antes, así que hoy voy a aprovechar para hacer una de ellas. Este guiso yo lo hacía mucho cuando trabajaba fuera de casa porque me resultaba muy fácil y la verdad es que no me quitaba demasiado tiempo. Así que bueno, es una de esas recetas que siempre viene bien tener a mano. Simplemente lo que he hecho ha sido picar unos ajitos y una cebolla, sofreírlo un poquito y ya seguidamente añado el tomate triturado y lo sofrío también. Ahora añado una bolsa de marisco. Yo suelo echarla entera porque ya sabéis que cuanto más lleva, pues más rico va a salir. Pero en este caso tenía una bolsa empezada que había sacado antes y realmente no recuerdo para qué. Bueno, así que hoy no pasa nada, hoy añado un poquito menos.
Aún así, esto va a estar exactamente igual de rico porque al final lo importante es el sabor y cómo se va cocinando todo junto. Una vez el marisco se ha sofrito un poquito, añado un vaso de vino blanco y lo dejo que evapore el alcohol. Y ya podéis añadir lo que más os guste. Yo le pongo unos poquitos guisantes y 4 o 5 zanahorias y bueno, con esto queda riquísimo. Mi neshama se oscurece, sufriendo del amor. Yo le pongo caldo de pescado que compro del Lidl porque, bueno, pues la verdad es que cuando trabajaba fuera de casa me era muchísimo más cómodo así. Ya lo tenía listo y no me complicaba. Pero si tenéis un fumet casero o un caldo hecho en casa, pues nada, muchísimo mejor. Mi neshama min Y ya por último añado las patatas, lo tapo y lo dejo cocer a fuego medio bajo hasta que estén bien blanditas, tanto las patatas como la zanahoria, que bueno, serán unos 25 o 30 minutos más o menos, lo dejo yo. Simplemente lo dejo ahí haciéndose poco a poco, sin prisa, hasta que esté todo en su punto. Y Kira piensa que estoy cortando zanahoria otra vez, pero ya le he dado hace un ratito zanahoria. Y bueno, se piensa que estoy cortando la zanahoria y es la patata. Voy a rellenar la masa chus con la crema pastelera y bueno, es verdad que siempre sale del horno súper hinchada la masa, pero luego supongo que es normal que se vaya deshinchando un poco con el tiempo. Y bueno, pues eso, ahora voy a hacerle unos pequeños agujeros en en los laterales para poder introducir la crema pastelera con más facilidad. Y bueno, pues esto, las patatas y las zanahorias ya están blanditas, así que ahora es el momento de añadir la merluza. A mí me gusta comprarlas sin espinas y sin piel, porque así, bueno, pues luego es mucho más cómodo a la hora de comer y no tienes que preocuparte de estar quitando espinas. La dejo unos 10 minutos para que se cocine bien y ya por último añado las bocas de mar, el huevo duro que he hervido previamente, todo cortado a trocitos y simplemente lo dejo otros 10 minutitos más y listo. Ya estará preparado para comer y la verdad es que queda riquísimo. Y ahora sí que sí, por fin vamos a comer porque aquí estamos todos muertos de hambre. De verdad que tenéis que probar este guiso porque es muy muy fácil de hacer. Se prepara en un momentito y queda riquísimo.
Y después de comer llega nuestro momento. Es el momento de José y mío, nuestra hora del café. Ese ratito en el que nos sentamos un poco a descansar, a desconectar. Hoy pues tenemos para probar este postre tan delicioso y la verdad es que tenía muy buena pinta. Así que ya os contaré a ver qué tal ha salido. Esta tarde tenemos que acercarnos un momento a Mercadona porque hay algunas cosas que necesito comprar. Hoy se nos va a acumular un poquito el tiempo porque después también queremos salir a andar un ratito. Todas las tardes nos gusta salir a andar una horita, a veces incluso hora y media. Y bueno, antes quiero dejarme la cena hecha y bueno, pues así vamos a ver si me da tiempo a todo o si tengo que organizarme un poco mejor. Son las 6:30 de la tarde, así que os voy a enseñar rápido lo que he comprado. Este desinfectante, la verdad es que no sabía ni que existía, es de Mercadona y además viene en un formato bastante grande, me lo recomendó una de vosotras y de verdad, bueno, pues me he acordado, así que lo he comprado para probar, que ya os contaré también qué tal funciona. La verdad es que de precio está genial porque yo normalmente suelo comprar el de Sanitol y me sale bastante caro, así que si puedo ahorrar un poco, pues mucho mejor. Voy a preparar la cena antes de irnos a andar. Hoy voy a hacer unas fajitas que salen buenísimas. Y bueno, tampoco es que haga cena todos los días, a veces me la salto, obviamente, pero la verdad es que como me gusta cocinar, así que no me supone ningún esfuerzo. También, bueno, pues por otro lado, también me gusta que cuando llegue Iker de trabajar, que suele llegar más tarde de las 9:30, bueno, pues también que se encuentre algo de cena. En las fajitas, pues bueno, no tienen mucho misterio. Yo les pongo pechuga de pollo, pimiento rojo, pimiento verde y cebolla. Eso sí, me gusta sofreír la verdura por separado de la carne
porque como la carne suele soltar un poquito de agua y si lo hago todo junto, la verdura se acabaría cocinando en lugar de freírse bien y el sabor pues no sería el mismo. Así que primero hago la carne y luego hago la verdura y cuando ya está todo listo, lo junto todo y lo dejo unos minutos para que se mezclen bien los sabores y quede mucho más rica. A mí me gusta añadirle también un poquito de curry porque le da un sabor muy especial y diferente. Me encanta ese toque que le aporta porque es verdad que hace que el plato sea un poco más aromático, con más personalidad y bueno, pues sin complicarlo nada. Y bueno, y ahora que la cena ya está lista, entre Jos y yo recogemos la cocina en un momentito y bueno, nos vamos a andar y en volver pues a cenar todos juntos. La verdad es que me gusta mucho este momento del día porque ya estamos todos en casa, tranquilos, y aprovechamos para sentarnos juntos y terminar el día en familia. Son las 9:30 y llega mi momento de relax. El día la verdad es que ha sido estupendo, bastante ajetreado, eso sí, hemos salido a andar ya, hemos cenado y ahora toca el momento de cuidarme un poquito a mí. Me voy, bueno, me estoy desmaquillando, me voy a dar una ducha y bueno, hoy además me tengo que lavar el pelo, así que tardaré un poquito más de lo normal, pero me encanta este ratito del día porque es como desconectar por completo y prepararme para terminar, bueno, pues para terminar el día ya con calma. Hoy se ha hecho un poquito más tarde de lo normal porque tenía que lavarme el pelo. Son ya las 10:15 y bueno, pues normalmente antes de las 10 ya estamos en el sofá.
Nos gusta estar un ratito tranquilos viendo la tele o simplemente descansando. Iker y Ainara, ellos ya están en su habitación. Nosotros hasta que nos entra el sueño, que suele ser sobre las 11:30. A esa hora ya nos vamos a la cama y pasamos los últimos minutitos allí, relajados. Y eso sí, a las 12 puntuales ya estamos durmiendo. Y bueno, pues con estas imágenes me despido hoy de este vídeo. Un vídeo en el que os he querido enseñar un poquito más de mi día. Espero que os haya gustado, que os haya servido para conocerme un poquito más. Que os lo digo siempre, pero es que es verdad, es que os quiero mucho, mucho, muchísimo y nos vemos en el próximo vídeo. Un beso, chao.